asignatura. Todo este tiempo que ha pasado, debido a la cantidad de estudiantes, ¿ya? Según los reglamentos de la universidad y todo eso, a la asignatura le correspondieron ayudando, ¿ya? Y hemos estado todo el tiempo buscando a la persona ideal. Y hoy día comenzamos con la doctora Sofía Toro. Ella va a ser ayudante del área teórica, ¿ya? Así que va a estar acá todas las clases, ayudando a mí, pasando lista, viendo el tema de los controles más que nada, ¿ya? Cualquier duda también puede comunicarse con ella. Ella es ex estudiante de la universidad. Fue ayudante de la asignatura mientras estudiaba acá por muchos años, ¿ya? Así que conoce la asignatura a través del derecho, fue efectivamente la persona ideal para ayudarnos en este momento, ¿ya? Así que, bienvenida, doctora. Vamos a estar aquí los dos ya trabajando con ustedes, ¿ya? Por lo menos el primer semestre hay que ver el tema de la cantidad de estudiantes para el segundo, pero si se mantiene, si todo pasa, ¿ya? Probablemente vamos a estar con ella también, ¿ya? Esto significa algunos cambios, ¿ya? Algunos cambios que a mí me tienen contento porque es lo que yo siempre quise hacer con la asignatura, pero no podía porque eran muchos, ¿ya? Uno de los cambios es que los controles van a dejar de ser estas cuestiones con QR y online, entonces que va a ser un desastre, ¿ya? Porque entre que se copian todo, entre que hay un trillón de formas de hacerlo mal ahí. Entonces, yo lo entiendo y lo sé, ya nunca les dije nada porque es imposible fiscalizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a empezar hoy con esto. Vamos a hacer controles escritos, ¿ya? Yo sé que para algunos va a ser bien desagradable porque es mucho más fácil elegir una opción de las cuatro que les dan, ¿ya? Pero créanme que es mucho más útil para ustedes ir desarrollando la capacidad de ir explicando y describiendo las cosas que se les piden. Hoy día hay un control de la materia de la clase anterior, ¿ya? Es escrito, la doctora les va a pasar unos papelitos, pero esta última vez que le vamos a dar nosotros los papeles, ¿ya? Desde la próxima semana tienen que venir con un cuaderno o algo para ir sacando un papelito y hacer el control. Hoy día trajimos el papel porque dije, los cabros están acostumbrados a hacerlo en el celular, no, probablemente ni traigan el lápiz, ¿ya? Así que desde la próxima semana con un cuaderno, un lápiz para hacer el control, ¿ya? Los controles van a seguir estando ahí como atravesados en medio de la clase, ¿ya? Y eso, le vamos a dar unos 10, 8 minutos para hacer el control, ¿ok? Obviamente el control individual, el bajo solito, ¿cierto? Y vamos a estar ahora los dos viendo y rondeando en que hagan el control en grupo, ¿ya? Eso, y también van a haber cambios en la solemne, ¿ya? Porque las solemnes también ya no van a ser 100% de selección múltiple, ¿ya? Van a haber preguntas de desarrollo en las solemnes, ¿ya? Eso, chicos, a mí, yo antes de hacer los solemnes 100% de desarrollo. Cuando empezaron a proliferar los estudiantes ya no pude, ¿ya? Pero ahora que tengo ayudante, vamos a volver a eso. No 100%, no sé. No, 28 preguntas de desarrollo. No, vamos a hacer las 5 preguntas de desarrollo y el resto alternativo, ¿ya? Eso, chicos, eso como información que se puede poner como tu correo, si quieren escribir, o si no, sí, bueno, pueden anotar. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar con la tercera y última unidad de la asignatura, ¿ya? Hoy día empezamos con la última unidad, que es la más larga, ¿ya? La primera unidad era como 2 clases, la tercera 2 tareas. Ahora todo lo que queda es de la tercera unidad, ¿ya? La solemne, que van a tener un par de semanas más, van a entrar clases de la segunda unidad y una que otra de la tercera, ¿ya? ¿Por qué? Porque las primeras 2 clases de la tercera unidad son de materia que ustedes ya conocen, ¿ya? Porque es alginato y yeso, ¿ya? Tanto que se esforzaron en tratar de estudiar esa cuestión sin haber tenido las clases teóricas, ahora vamos a tener las clases teóricas, ¿ya? Entonces, ahí está el resultado de aprendizaje de la unidad 3, ¿cierto? Y los objetivos de hoy, ¿ya? Es primero la clasificación de los materiales de impresión en odontología. Son hartos materiales de impresión, son como 3 clases que vamos a hablar solamente de materiales de impresión. Luego vamos a hablar de los materiales de vaciado, ¿ya?
Y después hay una clase de materiales que se usan para otro tipo de cosas, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar en específico del alginato, ¿ya? Entonces, primero que nada, ¿qué es una impresión? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Ya? La impresión, chicos, es un procedimiento, ¿ya?, en el cual buscamos hacer una copia de lo que tiene el paciente en la boca, ¿ya?, pero afuera de la boca, ¿ya? Buscamos copiar lo que tenemos en la boca. ¿Para qué? Para poder hacer cosas, ¿ya?, en estas estructuras que no podemos hacer dentro de la boca, ¿ya? Por ejemplo, hay materiales que, como ya lo han estudiado, tienen, por ejemplo, una alta temperatura de fusión. Es decir, para que yo pueda moldear y cambiar la forma de un metal o una cerámica, tengo que llevarlo a miles de grados Celsius, ¿ya? Eso yo no puedo ponerlo en la boca del paciente para moldarlo a la preparación que estoy haciendo, ¿ya? Duele un poco, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es hacer una copia de lo que tiene el paciente en la boca. Hacemos un molde, ¿cierto?, con esta copia exacta y trabajamos sobre eso, ¿ya? Hacemos la pieza de metal o cerámica en esa copia, y como es una copia exacta, yo puedo sacar eso y después llevarlo a la boca del paciente y va a encajar perfectamente, ¿ya? Esto se llama el método indirecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos pegamos un bypass, ¿cierto? Salimos de la boca del paciente y trabajamos esto en el laboratorio. Dígase, chicos, el laboratorio no lo hacemos nosotros, lo hacen los laboratoristas. Antiguamente lo hacía el dentista todo, ¿ya? Pero después surgieron carreras especializadas y ahora están los laboratoristas dentales, que son los que trabajan con estos modelos de yeso y trabajan con cerámica y metal. Nosotros no trabajamos con la cerámica y el metal, ¿ya? Se necesita maquinaria súper especializada y ya imposible que tengamos todo en la consulta, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es poder hacer esta copia. La copia la hacemos nosotros. Y esa copia tiene que ser exacta. Pero, chicos, a la décima del milímetro, ¿vale? Si una milésima de centímetro se cambia, ya no funcionó. Ya la pieza que hizo el laboratorio lo intentó instalar y no entra. Estamos hablando de micrones, algo que el ojo no ve, ¿ya? Si nosotros tenemos una falla de micrones, ¿ya?, la cosa no va a funcionar, ¿ok? Entonces, por eso, la precisión que el dentista tiene que manejar es a niveles de micrones, ¿cierto? Hoy en día hay máquinas que se usan para ese tipo de cosas. Nosotros seguimos haciendo con las manos, ¿ya? Para eso usamos el material de impresión. El material de impresión busca hacer una copia, pero en negativo, ¿ya? Tengo la estructura, ¿cierto? Los dientes que son eminencias, tienen surcos, que son zonas más profundas, ¿cierto? Y yo tengo que hacer una copia, pero primero en negativo, donde las eminencias son depresiones y las depresiones son eminencias, ¿vale? Entonces ahí se ve súper bien, donde tenemos la estructura del diente, ¿cierto? Y lo que es una eminencia en la cúspide, acá es una depresión, ¿cierto? Los surcos que son depresiones, en el negativo son eminencias. Ese es el negativo, todo es al revés, ¿ya? Ahora, ¿me sirve el negativo? El negativo solamente es un medio para traspasar estas estructuras al resultado final, que es el modelo de, en este caso, yeso, porque tenemos que hacer el vaciado, ¿ya? Y eso ustedes ya lo entienden bien porque lo hicieron, ¿cierto? Entonces necesitamos un material, ¿ya?, que tenga la capacidad de fluir, ¿cierto?, que pueda fluir entre medio de las estructuras de los dientes, ¿ya?, para poder tomar la forma del diente, ¿cierto? Entonces necesitamos materiales que fluyan, pero fíjense acá. Acá el material fluye, pero ¿llegó acá al fondo? No, falta. Necesitamos una mayor fluidez, ¿cierto? Una fluidez que permita que llegue hasta todos los extremos, todos los detallitos, ¿ya? Y después yo pueda sacarlo. Pero si este material entra a esta zona, y aquí se expande, para sacarlo, ¿lo voy a poder sacar sin material rígido? No, porque no se flecta, no se deforma. Entonces necesitamos que el material tenga capacidad de deformarse. Y después, al deformarse, recuperar su forma original. ¿Cómo se llama eso? Cuando algo se deforma y después recupera su forma original. Diste un paso antes, está súper bien, pero antes. Elasticidad, ¿ya? Dejémoslo en elasticidad. La elasticidad es cuando algo se deforma, después le quitamos la fuerza y vuelve a su forma original. Entonces necesitamos materiales elásticos,
¿Ya? Entonces, dentro de la lista de los requisitos de un material de impresión en general, primero, biocompatible, porque todo lo estamos usando sobre seres humanos, chicos, no podemos hacer algo que irrite o que necrose los tejidos, tiene que ser biocompatible. Capacidad de reproducir detalles, lo que les mencionaba, tiene que tener la capacidad de fluir y tomar todos estos detallitos, ¿ya? Si no fluye y reproduce todos estos detalles, entonces no me sirve. No estoy reproduciendo todos estos detalles micrométricos que necesito. Tiempo de trabajo adecuado, ¿ya? O sea que el tiempo en el cual este material está en su consistencia fluida y después se termina su proceso, tiene que ser más adecuado. Si tengo 30 segundos para hacer esto, no me alcanza, ¿ya? Entonces tengo que tener un tiempo adecuado. Este tiempo generalmente se modifica en laboratorio, ¿ya? En los laboratorios que crean los materiales, ellos pueden definir cuánto es el tiempo de trabajo, ¿ya? Ustedes que al trabajar con al final se dan cuenta que de repente es rápido, ¿ya? No es mucho tiempo, ¿ya? Es como un minuto que tengo para hacerlo todo. Y muchas veces, si lo hago muy lento, y ahí se fueron regulando de cuánto es la velocidad que necesitan, y eso es importante. Entender cuánto es la velocidad en la cual necesitan trabajar, el tiempo de trabajo. Consistencia adecuada, no solamente por la viscosidad y la fluidez, ¿cierto? De que puedes reconstruir todos los detallitos, sino también para, una vez al sacarlo, ¿ya? Que se mantenga en su posición y no se vaya deformando solo, ¿ok? La fase plástica seguida de un endurecimiento, ¿ya? Fase plástica entendiéndolo como una fase en la cual se va a deformar de forma plástica. Pero después viene una fase en la cual deja de ser plástico. Porque si sigue siendo plástico al sacarlo, al hacer cualquier cosa, se va a deformar y no queremos que se deforme. Necesitamos una fase en la cual deja de ser plástico. Puse endurecimiento en general, ¿ya? De forma general, porque no quise hablar todavía de elasticidad, porque efectivamente los materiales deben ser elásticos. Pero, como su compañera ya se adelantó, los materiales no son elásticos, ¿ya? Son viscosos. Y eso va a generar ciertas diferencias. Estabilidad dimensional, ¿qué significa eso? Significa que si yo tomo la impresión y tengo mi impresión en la mano, si me demoro 2 horas en mandarla al laboratorio, o un día, porque realmente los laboratorios no están en la ciudad, se mandan a otro lado, ¿ya? Esa impresión se va a mantener dimensionalmente como está, o se va a deformar. Si se deforma sola, entonces no me sirve, ¿ya? O tengo que trabajar rápido con eso. Tengo que conocer qué tanta estabilidad dimensional tiene para saber cuánto tiempo tengo para poder trabajar con esa impresión, ¿ya? Luego, compatibilidad con el material de vaciado, porque todos los materiales de impresión luego se hace un vaciado, y el material de vaciado es, por excelencia, el yeso, ¿ya? Entonces, si tiene compatibilidad con el yeso, sí. Pueden funcionar juntos, fantástico. Si no, no me sirve absolutamente nada. Y bajo costo. ¿Por qué el requisito de material de impresión ideal es bajo costo? Porque ustedes ya lo vieron, la primera impresión no siempre sale, ¿ya? Y hay que hacerla de nuevo. Y de repente la segunda tampoco sale. Hay que hacerla de nuevo. A la tercera ya nos ponemos nerviosos nosotros y tampoco sale, ¿ya? Después la cuarta, la quinta. Chicos, cuando estén en cuarto, ¿ya? Van a estar haciendo por lo menos 15 impresiones en un solo cristiano para tratar de tomar una impresión, ¿no? Y después queda la otra impresión, ¿ya? Ahí es una declaración de paciencia del paciente, ¿ya? Y uno se estresa, yo los he visto, se empiezan a estresar, que no me sale, y se estresan más y menos me sale, ¿ya? Así que por eso el material tiene que ser bajo costo porque se repite mucho, ¿vale? Este proceso ustedes ya lo vieron, ¿ya? Es una esquemita que yo hice para mostrarles cómo lo hacemos, ¿cierto? Tenemos el diente y yo tengo que hacer una copia de ese diente. Pongo en una cubeta el material de impresión, lo llevo al diente y el material tiene que fluir por todas estas zonas. Este angulito de acá, este de acá, por todo eso que fluya para que tome la forma del diente. Una vez que el proceso de endurecimiento se completa y deja de ser plástico, pasa a ser elástico o de verdad viscoelástico, ¿ya? Yo puedo sacar esta impresión y la idea es que se mantenga exactamente de la misma forma. Aquí lo digo igual, ¿ya? De la misma forma. Esta zona de ahí se tuvo que deformar para sacarlo, pero como era elástico, recuperó su forma original. ¿Entiendes? Tenemos eso. Luego rellenamos con yeso, ¿ya? Y el yeso ocupa todo el espacio de nuevo, fragua, y después lo sacamos y tenemos la copia exacta de lo que hicimos, ¿ya?
ustedes en este momento tienen una copia exacta de sus acá. ¿Ya? Entonces, si quieren trabajar en eso, en alguno de sus dientes, quieren practicar cavidades, lo que sea, tienen la copia exacta de eso acá. ¿Ya? Así que pueden hacer todo lo que quieran. Tipos de materiales de impresión. Esta es la clasificación de los materiales de impresión. Súper importante. ¿Ya? Hablamos de materiales de impresión en general. ¿Ya? Los materiales de impresión los vamos a dividir en dos grandes familias. Los rígidos, vale decir los que no tienen características de elasticidad. ¿Ya? Y hay una clase de eso, vamos a ver para qué se usan estos materiales que son rígidos. Y por otro lado los elásticos. ¿Ya? Ahora, la clasificación los clasifica como elásticos. ¿Ya? No porque sean elásticos de verdad, sino porque buscan ser elásticos. El material ideal es elástico. Se deforma, ¿cierto? Vuelve a su forma original y listo, se acabó el cuento. Pero en la actualidad, lo que estamos ahora, los materiales no son elásticos. ¿Ya? Son viscoelásticos. ¿Ya? Entonces, siguen clasificándose como elásticos. ¿Ya? Pero el desarrollo tecnológico ha llevado a que los materiales tengan más características de viscoelasticidad. Y ustedes ya saben lo que significa eso, porque les he estado hinchando con la viscoelasticidad harto rato, ¿ya? Y preguntan los controles, qué es la cuestión, qué es el CRI, todo eso, ¿ya? Ustedes ya saben que los viscoelásticos sufren deformación plástica, que es lo que no queremos. Pero sufren con fuerzas que tienen ciertas características, ¿cierto? Que son fuerzas constantes o frecuentes, ¿cierto? Obviamente fuerzas debajo del límite elástico. Y dentro de los elásticos tenemos los hidrocoloides, dentro del cual está el alginato. Antes había otro, ¿ya? Que era el agar-agar, que era un alginato, un protoalginato, ya se usaba antes del alginato, que era un hidrocoloide reversible, ¿ya? Lo cual significa que yo usaba un material para tomar una impresión, después lo devolvía al bote, y después usaba el mismo material para tomar otra impresión a otro paciente. Era muy higiénico, ¿ya? Imagínense que estén tomando una impresión con un material que usaron con los pacientes anteriores, ¿ya? Por suerte ya no se usa, ¿ya? Ahora se usa el alginato, que ustedes ya vieron, es desechable, o sea, se pone, ¿ya? Y luego están los elastómeros, vamos a tener otra clase específica para los elastómeros, ¿ya? Son hartos materiales, son los materiales por excelencia que se utilizan cuando necesitamos harta reproducción de detalle, ¿ya? Y luego están los rígidos, donde tenemos el compuesto modelar, pasta sinquelónica y también la cera, ¿ya? Tenemos una clase específica para los rígidos también, ¿ya? Así que son tres clases en las cuales vamos a hablar de los materiales de impresión, ¿vale? ¿Estamos? Hoy día vamos a hablar de los hidrocoloides. Aquí les puse unas fotitos de los ejemplos de cuando se utilizan estos materiales, ¿cierto? Ustedes van a empezar a practicar preparaciones cavitarias, pero para restauraciones directas. Es lo que se hace en el mismo momento en la clínica, ¿ya? Pero hay algunas preparaciones cavitarias, por ejemplo esa, y eso no se hace con el ASOC directo. Eso se manda al laboratorio, a que me hagan la pieza completa de cerámica, y después llega eso, yo lo cemento y recupero el diente como está calado, ¿ya? Casi ni se nota, ahí más o menos se nota un poquito la diferencia del material, pero queda ahí, ¿ya? Yo tengo que hacer un modelo de yeso, ¿cierto? ¿Ya? Y en el modelo de yeso es que el laboratorio trabaja y hace esa pieza de cerámica, ¿ya? Entonces me llega un modelo de yeso con la pieza de cerámica ahí, incrustada. Yo la saco y la pongo en el diente y debería encajar perfectamente, porque mi impresión debió haber sido perfecta. El vaciado debió haber sido perfecto, ¿ya? Y así, aquí también está una corona, es completamente el diente, ¿cierto? Y adentro hay un muñoncito como ese, ¿cierto? Y dice el muñoncito y ¡pum! La corona, ¿ya? Para hacer ese tipo de cosas, que son rehabilitaciones grandes, ¿ya? No son cavidades. Estos chicos, no es una cavidad clase 2 de placa, ¿ya? Eso es una preparación para la incrustación, es otra cosa, ¿ya? Es mucho más amplia esa cosa. No tenemos pared vestibular, la eliminamos completamente, ¿ya? Entonces eso no lo puedo restaurar con una resina compuesta, algo directo. Tengo que hacerlo por medio de la metodología indirecta. Reparte la hojita. Dame un botoncito.
le paso yo el papelito y a la próxima sesión pegan un cuadernillo o algo. No el cancelario, pero no hay anota su nombre, la fecha. 22. No, es que me puse a contar los días con el control de... ¿Cómo te devuelves? Ya hay que cortar quitan a la mitad. Cortas filas a la mitad y repartir. Porque no tengo más hojas. Hello. Todas las preguntas y con hasta con algunas palabras y Claro. Tu nombre, tu fecha. De matrimonio. Después de lo quiero. Estas son dificultades, chicos, que Llama a la otra. A eso lo voy a mandar un correo. Ayer pasé el peaje. Ya vieron los que le vinieron con el y yo canté. No, me gusta. ¿Cómo se llama aquí? No, Black. Bien, chicos, le voy a dar 8 minutitos para hacer el control. Estas son las preguntas. Entonces siéntase acá porque no puede estar con el celular en la... Sí. Siéntase más cerca, mire. Ahí. La pantalla, por favor. Escóndala. Ahorita que eso fue siguiente semana. Solo por eso. Ay, me están grabando.
Eso, chicos, no gasten tiempo escribiendo la pregunta. La pregunta que ya la tengo. Así que la pura respuesta pongan 1, respeto, 2, respuesta, 3, su nombre y la fecha. Ah, sí, no, el orden, no lo mismo, mientras tengan los dos elementos.
un minutito. Vamos a asegurarse que está su nombre y la fecha, chicos. Se lo olvidé. 25. Hola, prueben cómo. Sí, pero me da miedo. Bien, chicos, 3, 2, 1, vamos entregando. Sofía, ayúdame a recoger de la controles que ya terminó el tiempo. ¿Todo entregando acá? Vamos a corregir ahora el control. Así que, ¿todos entregaron? Ya, chicos, hablemos del control, corrijámoslo cuando son las respuestas correctas, si ustedes van a tener una idea de cómo les fue. La primera, mencione 2 contraindicaciones del biser. Como le decía aquí a Amaro, cuando hablamos del biser, había una diapo que tenía como título contraindicaciones del biser, y él les decía que casi todo tenía que ver con la cantidad de esmalte que había, porque el biser solamente se hace esmalte. Entonces, si no hay esmalte suficiente, está contraindicado, ¿cierto? Cuando estamos cerca del límite a menos cementario, contraindicado. Cuando hay cemento y no hay esmalte, contraindicado. Y la cuarta era cuando hay contacto dentario, cuando hay puntos de contacto cruzal, también contraindicado. Esas 4 son contraindicaciones del piso. ¿Cómo? Sí, un poco más. Ya, chicos, ahí les pedí solo 2, ¿ya? Y como les digo, 3 son derivados de que no hay esmalte, ¿vale? La 2, las etapas de la preparación de una cavidad dentaria: apertura, conformación, eliminación del tejido callado y terminación, ¿ya? Tenemos que la apertura y la conformación se hace en un solo tiempo clínico. Muy bien. Eso es importante que esté en orden, ¿ya? 3. ¿Qué ángulo se debe biselar la clase 2? No, lado superficial no, ese es donde se hace el bisel, que son las clases 3 y clase 4. El axio pulpar o pulpo axial. ¿Se acuerdan que les puse unos dibujitos de por qué hay que biselarlo para que sea más gruesa la zona? Ese ángulo, ¿vale? Axio pulpar o pulpo axial. ¿Ya? ¿El axio pulpar o pulpo axial? Lo pueden poner de las dos formas también. Próximo cruzal. Ah, claro. Próximo cruzal. No, sí, ese es ángulo. O sea, ¿cuál es la pared cruzal? Se llama causa superficial, todo lo que tiene que ver con la ¿Ya? Y la cuarta, ¿qué determina la profundidad de la preparación cavitaria? Lo repetiré varias veces. ¿Ah? La lesión de caries. La lesión de caries. ¿Ya? El tamaño de la lesión, la profundidad de la lesión. La lesión de caries. La diferencia entre caries y lesión de caries. Pero por ahora.
La primera está bien, la segunda es discutible. Vamos a dejar que la doctora Yo le puse tipo de, en la última tipo de caries y también tamaño de caries, eso está bien. Ya, ¿vamos? ¿Sí? Bien, la doctora las va a revisar, chicos. La lista la vamos a pasar a encontrar. Ah, ya. Ustedes se confundieron porque dijeron biselar, bisel. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del clase 2? ¿Ya? El ángulo axopulpar, que es este ángulo que se forma en el cajón proximal, ¿ya? Yo les que había que biselarlo o redondearlo, ¿ya? ¿Para qué? Para que no quede ese ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si se biselarlo, claro, un bisel o redondearlo, lo importante es que no quede ese ángulo de 90 grados, porque se acumula la fuerza, porque hay una zona más débil, más delgada de la actitud. Por eso le puse clase 2, ¿ya? Ahí es como donde tienen que irse más excelentes, ¿ya? Entiendo que se pudo haber confundido. La idea de estas preguntas también es ir limpiando el tema, por eso lo importante es la revisión, ¿ya? Para que entiendan, ya, cuando se la revisión, porque esta pregunta probablemente está en la Es que me Ahí vamos a dejar que los doctores ya tienen años de experiencia revisando controles. siempre me llamarán como vamos a Bien, chicos, vamos a seguir avanzando porque nos queda el resto de la clase y ya esto es hidrocoloides. Cuando hablamos de hidrocoloides, hoy en día estamos hablando de alginal, ¿ya? Existe otro hidrocoloide que antes lo tenía incluso en la clasificación, lo saqué, ya, porque era el agar-agar, que es básicamente un alginato reversible, y así uno tenía una sola masa de alginato que se solidificaba y lo volvió a usar, y lo volvió a usar, era bastante activo. ¿Ya? Ahora no, ahora tenemos alginato, lo solidificamos y después se bota a la basura y se saca de nuevo del bolsillo. ¿Qué es el alginato? Cuando hablamos de hidrocoloide, coloide, ¿ya? Significa un material constituido por dos fases, ¿ya? Una dispersa y una dispersante, ¿ok? Eso en general es coloide, ¿ya? Pero el hidrocoloide, como dice hidro, ¿ya? Quiere decir que la fase dispersante es agua, ¿ya? Entonces, hidrocoloide quiere decir que es un sistema formado por dos fases, la dispersa, la dispersante, y la dispersante es agua. Por eso dice hidro, ¿ya? Entonces lo que cambia es la dispersa, ¿ya? Y en este caso, la fase dispersa, ¿ya? Es el alginato, es la sal de ácido alquínico, ¿ya? Esa es la fase dispersa, ¿ok? Que al mezclarla con agua tiene su reacción. Ahora, tiene un montón de otras cosas más, pero eso es para darle otras características, ¿vale? Entonces, cuando lo mezclamos, la fase dispersa y dispersante le llamamos sol coloidal. ¿Por qué sol? No tengo idea. Algún prefijo griego tiene que ser, no lo investigamos, ¿ya? Pero se llama sol coloidal, es como algo bien bonito, espectacular. Después, empieza una reacción, ¿ya? Una reacción que nosotros, en el alginato específicamente, se llama gelificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque de sol coloidal pasa a gel coloidal, ¿ya? Entonces hay una gelificación del material, ¿vamos? Y esta gelificación se genera porque se van las partículas, las moléculas del ácido alquínico se empiezan a unir entre ellas formando una fibra, una malla fibrilar que ya tiene una consistencia distinta. Cuando es sol coloidal la tenemos en una consistencia fluida, donde puede fluir y llegar a las distintas zonas de la boca y tomar esta forma, ¿cierto? Pero una vez que ya es gel coloidal, ya no fluye, queda estática, ¿cierto?, en una sola forma. Pero no es un material rígido, es un material que yo puedo deformar, lo suelto y vuelve a su forma original, por lo tanto es un material elástico, ¿ya? Pero, si lo estudiamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que no tiene características de elástico, sino tiene características de viscoelástico, ¿ya? Y ahí está en medio del azul. Este gel coloidal, cuando ya se formó, no es que yo lo pueda dejar ahí y listo, ya tengo mi impresión, la voy a dejar,
lo voy a guardar en el casillero, después el lunes hago el vaciado. No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque este gel coloidal sufre de dos procesos. Dos procesos que suceden indistintamente, o sea, pueden suceder al mismo tiempo, pero dependen del ambiente. ¿Ya? Estos dos procesos se llaman sinéresis e inhibición. ¿Ya? Tienen nombres bien extraños, por lo tanto siempre los preguntamos en los controles y en la solemne. Me gusta preguntar esa cuestión, pero tienen que saber lo que es la sinéresis y lo que es la inhibición. ¿Ya? Deben saber. ¿Ok? Sinéresis es cuando el gel coloidal pierde agua. ¿Ya? Y la inhibición es lo contrario, cuando el gel coloidal absorbe agua. Chicos, una esponja. El gel coloidal es una esponja. Puede perder agua o absorber agua. ¿De qué depende? Del agua que esté en el ambiente. Si yo lo dejo en un lugar seco, va a perder agua. Si lo dejo en un lugar húmedo, va a absorber. Por eso, una esponja. ¿Ya? Así de simple. Entonces, chicos, si yo lo dejo en el casillero y cierro el casillero, me voy el fin de semana, el gel coloidal va a perder agua o va a ganar agua. Va a perder porque está seco dentro del casillero, ¿cierto? Pero si yo lo sumerjo en el agua y lo dejo ahí un rato, va a ganar agua, ¿cierto? Entonces, en el casillero, como pierde agua, el gel coloidal se achica, pierde volumen, porque parte de su volumen es el agua. Al perder el volumen, se hace más pequeño, se encoge y se vuelve más rígido. Chicos, es súper rígido, ¿ya? Y sacarlo de la cubeta es súper difícil, ¿ya? Por favor, nunca dejen alginato ahí y se olvidan, porque después sacarlo de la cubeta es súper difícil, generalmente se echa la cubeta. Van a tratar de sacarlo, ¿ya? Por otro lado, en la inhibición, como absorbe agua, el volumen no se va a encoger, sino que va a aumentar, ¿ya? Lo que aumenta queda súper inflado, ¿cierto? Ahí es fácil sacarlo porque sigue teniendo esta misma consistencia como viscoso y fácil de romper, ¿ya? Pero en cualquiera de las dos situaciones hay una variación dimensional. O sea, la impresión que tomé o se volvió más chica o se volvió más grande, independiente de lo que haya pasado, ya no es la impresión que yo tomé. No tiene el volumen y la distancia y todo eso, y yo necesito. Las dimensiones se perdieron. ¿Ya? Eso hace que este material no tenga una buena estabilidad dimensional. Si pasa mucho rato antes de que yo tome el vaciado con yeso, se modificó. Yo no lo voy a percibir probablemente, pero como estamos hablando de micrones, se mueve un poquito y ya murió, ya no me sirve. ¿Ok? Por eso este material tiene ciertas limitaciones. ¿Ya? Alteración dimensional es lo que genera la sinéresis e inhibición. ¿Ya? Súper importante que entendamos. Por lo tanto, el vaciado de yeso se indica que se haga de forma inmediata. O sea, yo tomo la impresión e inmediatamente hago el vaciado. Obviamente tengo que grabar la impresión, ¿verdad? Y hacer el vaciado. ¿Ok? Máximo que podemos esperar, 1 hora. Eso es lo que está escrito en la bibliografía. O sea, 1 hora es máximo lo que podemos esperar como para tomar la otra impresión, ¿cierto? Despedirse del paciente, cambiarse los guantes y hacerlo así. ¿Ya? Tenemos una ventana de 1 hora. Si pasa 1 hora, debemos asumir que gracias a la inhibición de la sinéresis, la alteración dimensional ya sucedió y ya no es lo mismo que yo necesito. Ya no puedo hacer, ya no me sirve esa impresión. ¿Ya? ¿Entiendes? Ya. Ahí viene la clásica maña de cuarto y quinto año. ¿Ya? Que ustedes, si se dan una vuelta en clínica, van a ver que esta impresión de alginato la guardan le ponen, mojan como una nova o algodón, lo mojan, lo meten ahí como donde la zona de los dientes, rellenan con una nova mojada y lo meten en una bolsa de blanco. ¿Ya? ¿Qué es lo que intentan hacer ahí? La única forma para que la sinéresis y la inhibición no existan, no funcionen, es lógico, porque si la sinéresis sucede en un ambiente seco y la inhibición en un ambiente húmedo, ¿qué tal si yo lo pongo en un ambiente donde la humedad es exacta, la humedad externa es exactamente igual a la humedad interna del alginato? Ahí, porque el gradiente de concentración no va a pasar nada, ¿cierto? O sea, pues, dejándolo exacto, ¿ya? La misma cantidad de humedad adentro que afuera. Y eso es lo que tratan de hacer los compañeros, mojando un algodoncito, metiéndola ahí, cerrándola. Imposible, chicos, ¿ya? Es una cuestión de laboratorio, ¿ya? Con máquinas especiales para medir la humedad y así se hace, ¿vale? Eso es una cuestión totalmente empírica y lo único que logran, si es que, es
darse una ventanita de unos 10, 20 minutitos más. ¿Ya? Pero chicos, vamos. Antes de la hora es la única forma de asegurarse que lo están haciendo bien. El resto es chaya. ¿Ya? Así que lo pueden intentar hacer, pero sabiendo que pueden haber variaciones. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Depende de para qué están tomando la impresión. ¿Ya? Si la impresión no es algo tan estricto que tenga que ser tan exacto, ya. Si lo tenemos como para evaluar algunas cosas, podrían hacerlo. ¿Ya? Todo depende del objetivo. Esto, un medio de 100% humedad relativa, eso es lo que buscan hacer con su algodoncito mojado, todo eso. ¿Ya? Chicos, yo también lo hacía, en momentos críticos yo también lo hago porque es la única opción que tengo, pero no es lo que corresponde. ¿Ya? Lo que corresponde es hacer situación antes de una hora. ¿Sí? Hay dos tipos de hidrocoloides, chicos, el hidrocoloides de agar o agar-agar, ¿ya? Y los irreversibles que es el alginato, ¿ya? Por temas de bioseguridad y como ya les comentaba, lo que usamos hoy en día es solamente el alginato. ¿Qué es el alginato? Eso es el alginato. Una bolsita con un polvo, ¿ya? Polvo que ustedes ya conocieron, ¿cierto? Ese polvo, chicos, tiene un montón de cosas. La sal de ácido alquínico es uno de su tremenda cantidad de componentes. Cuando tenemos muchos componentes en un polvo o un líquido, ¿ya? Cuando pasa mucho tiempo guardado inmóvil, se empiezan a diferenciar estos elementos. Los más densos quedan abajo y los menos densos arriba. Entonces siempre hay que agitar estas cosas, ¿ya? Cada vez que ustedes saben que tenemos una mezcla de distintas cosas, agítenlas antes de usar para que toda esta mezcla se vuelva homogénea, ¿ya? El problema es que al agitarla, ¿ya? Este polvo que es muy finito, vuela, ¿ya? Y es peligroso para la salud respirarlo, ¿ya? Ustedes ya se sometieron a eso, saben que lo que son una nube, ¿ya? Y es difícil escaparse de eso, ¿ya? Con mascarilla siempre, chicos, recuerden que este alginato reacciona con la humedad y se gelifica, ¿ya? Humedad que tenemos en nuestros pulmones. Entonces ustedes respiran alginato, ese alginato gelifica los pulmones y no lo va a sacar nadie, ¿ya? Entonces, la sal de ácido alquínico, bueno, tiene un montón de cosas. Los tres elementos más importantes son la sal de ácido alquínico, sulfato de calcio y el fosfato trisódico. Por eso están negritas, ¿ya? ¿Por qué es más importante? Porque son estos tres elementos los que van a jugar entre ellos para gelificar la materia. El resto es para darle distintas características extras. Por ejemplo, la tierra de diatomeas, los silicatos, son para darle relleno, ¿ya? Para que sea más fluido, o sea, más o menos fluido, ¿cierto? Para que sea más resistente, ese tipo de cosas, ¿ya? Saborizantes para darle sabor, porque lo estamos llevando a la boca y de repente hay cuestiones con sabor a manzana, menta, que yo la verdad nunca he sentido esos sabores, más que nada el olor, pero colorantes, ¿ya? Porque también, para darle colores, para venderlo más caro. Y los indicadores de pH, porque hay algunos alginatos que cambian de color en su proceso de gelificación. Entonces, como el pH va cambiando, los indicadores de pH con los colorantes me van mostrando, de acuerdo al color, en qué etapa está y qué es lo que tengo que hacer. Y finalmente algunos tienen bacteriostáticos para que las bacterias no proliferen, pero insisto, chicos, si ustedes lo dejan más de una hora como para que, o varios días como para que proliferen las bacterias, entonces igual lo están haciendo mal, ¿ya? Esto se hace una hora, después se rompe y se acaba, ¿ya? Entonces, la reacción, ¿ya? Aquí ya química. La sal de ácido alquínico es esta. Del sodio al sodio. Eso es una sal de ácido alquínico y esa es la otra. ¿Vale? Son cadenas, ¿ya? De materiales orgánicos, ¿ya? Que tienen en su extremo un sodio y tienen en otro extremo otro sodio. Entre medio una cadena más o menos larga, ¿cierto? Un componente que no vale la pena que le ponga todas las moléculas. Ustedes saben, es una cadena de material orgánico, ¿cierto? Lo importante es que cada uno de sus extremos tiene un sodio. El sodio, chicos, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Volvamos ahí como segundo medio. ¿Dale con un electrón de valencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Tres? Pero, ¿qué es un electrón de valencia? ¿Saben? Son los electrones libres, los que están disponibles para hacer un enlace, ¿cierto? Ya, el sodio, chicos, tiene uno. ¿Ya? Tiene un solo electrón de valencia. Entonces, ese único electrón de valencia del sodio lo está ocupando con la sal de ácido alquínico. O sea, está ahí y no tiene otro brazo. Esa sal de ácido alquínico está sellada por los dos extremos. Con el sodio y sodio, porque el único electrón de valencia del sodio no está ocupando para la sal. ¿Ya? Entonces está sellado. ¿Ok?
Por eso es que esa sal de ácido químico no reacciona con la otra que tiene al lado. Porque esta tiene sodio con sodio, y el sodio tiene un solo grasito, entonces ya lo está usando, no le interesa el otro sodio. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Digo, póngame atención y síganme con esto, porque estas son preguntas, acuérdense que van a haber preguntas de desarrollo. Lo más probable es que tengan que describir todo esto con la misma. ¿Ya? ¿Qué pasa? Lo mezclamos con agua. El agua no trae nada. El agua no tiene nada en especial, no le agrega nada a esto. Lo único que hace es ofrecerle un medio. Las reacciones químicas, chicos, la gran mayoría de las reacciones químicas suceden en medios acuosos. Si yo le quito el agua, no pasa nada. ¿Ya? Sin agua, nada se mueve, nada contacta, nada. Ahora, lo único que estamos haciendo es agregarle agua. ¿Qué sucede en el agua? ¿Ya? Tenemos el sulfato de calcio. El sulfato de calcio, ¿ya? Libera calcio. El sulfato de calcio está ahí para que cuando se moja, ese calcio se libera. ¿Ya? Entonces ese calcio está libre. ¿Ya? Está libre ahí buscando dónde reaccionarse, porque está activo, ¿cierto? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el calcio? ¿Dos? ¿Ah? ¿Dos? Bien, 2. Entonces el calcio llega y lo único que quiere es relacionarse, pero el calcio es como el bullying, ¿ya? Como, no le importa, ¿cierto? ¿Y a quién le hace bullying? Al sodio. Entonces ve al sodio muy tranquilito y con su única mano, firmado la sal de ácido químico, llega al calcio, le dice córrete, lo empuja y agarra él a la sal de ácido químico. Y el pobre sodio ahí quedó solo y triste. No nos vamos a preocupar del eso. ¿Ya? El calcio llega y se une a la sal de ácido químico. Pero el calcio es como este muy musculoso, más grande, todo eso, agarra la sal y dice que tiene otra mano libre. ¿Ya? Ve otro sodio. Lo sacan y agarra otra sal de ácido químico. ¿Ya? Los pobres sodios quedan ahí, ¿ya? Sin nada que hacer. El calcio mueve, ¿cierto? Desplaza a 2 sodios y lo reemplaza a un solo calcio, uniendo una sal de ácido químico con la otra. Ahora, esas 2 sales de ácido químico que estaban separadas por 2 sodios, ahora están unidas por un solo calcio. Entonces, una cadenita, calcio, otra cadenita, calcio, y así se forma la malla de esta sal de ácido químico que genera una malla fibrilar. ¿Se entiende? Todos los pequeños fragmentos de fibrita, ahora todos se juntan y forman una malla. Ese es el proceso de gelificación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Traten de igual darle vuelta entonces porque se me ocurrió que puedo preguntarle eso ahora. No fue. El calcio es lo que es uno. El calcio tiene 2 electrones de valencia, uno lo usa para una sal, el otro lo usa para la otra sal. ¿Ya? ¿Dígame? Es importante conocer la cadena completa. El proceso. El proceso, este de que el calcio es el que... Sacar ambos solos y que luego queda un solo calcio. Sí. Y es importante porque tiene implicancias clínicas, o sea, cosas que ustedes van a vivir en la clínica, va a pasar. Y es lo que algo que yo mencioné por lo menos en mi grupo. Sulfato de calcio, ¿han escuchado de eso? ¿Dónde lo habían escuchado? ¿Ah? ¿Qué es el sulfato de calcio? Ustedes estudiaron ya las clases que tienen que haber estudiado, así que ¿recuerdan más o menos de dónde viene el sulfato de calcio? Sulfato de calcio, chicos, es el yeso. Entonces, es por eso que se les solicitaron 2 tazas de goma. Una taza de goma para usarla con el yeso y otra con el alquinato. Porque si ustedes preparan alquinato en una taza de goma que tiene restos de calcio, perdón, de yeso, le están agregando más sulfato de calcio al alquinato. Se libera más calcio. Por lo tanto, la velocidad de gelificación es mucho mayor. Y eso les va a complicar. Están ahí, oh, se me gelificó. ¿Se entiende? Cosas prácticas, clínicas. ¿Ya? Si ustedes tienen que saber eso, debe haber tenido un resto de yeso, ¿ya? O se le manchó, lo que sea. ¿Ya? Hay otro elemento que es el tercero importante, que es el fosfato trisódico. ¿Ya? El fosfato trisódico tiene la única función, ¿ya?, de atrapar el calcio. ¿Ya? Cuando el calcio se libera, el fosfato trisódico lo va agarrando. Y va agarrando un montón de calcio. ¿Ya? Y aguanta agarrar harto calcio. Cuando ya el fosfato trisódico está saturado y no puede agarrar más calcio, ahí recién el calcio empieza a desplazar el sodio. Entonces el fosfato trisódico sirve para hacer más lenta la reacción.
la retrasa. Más fosfato trisódico que yo le pongo, ¿cierto? Más tarde empieza la gelificación porque atrapa más calcio. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo le bajo la cantidad de fosfato trisódico, entonces la reacción va a ser más rápida. Y es así como se definen los alquinatos, chicos. Hay alquinatos de gelificado rápido, otros normales. ¿Ya? Los gelificados rápidos tienen menos fosfato trisódico, por lo tanto el calcio liberado desplaza inmediatamente al sodio. ¿Ya? Y la reacción se llama gelificación. ¿Estamos claros? Esa es la reacción. ¿Ya? Son los componentes, esa es la reacción. Ahora hablemos de la manipulación, que ustedes ya lo conocen, porque ya lo hicieron. Primero que nada, el almacenamiento. Este material, chicos, reacciona con el agua. Todo material que reaccione con el agua tenemos que guardarlo en un lugar seco. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, hace un par de años atrás, en la consulta, me hicieron como orden, ¿ya? Y me guardaron las cosas en distintos lados. Y de repente veo que me habían guardado el yeso y el alginato debajo de la mano. ¿Ya? Donde está el sifón, todo eso. Entonces yo vi eso, no puede ser. Sáquenme esa cuestión de ahí porque, chicos, hay humedad. La humedad obviamente no va a ser rápido, pero va a hacer que el yeso se empiece a fraguar de a poco, el alginato empiece a gelificar de a poco. Y me va a arruinar el tema. Chicos, ese cambio lo hicieron los que están a cargo de la clínica, los asistentes dentales, lo hicieron y pensaron que ese era el mejor lugar. ¿Ya? Si yo no hubiese entendido lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿ya? Si yo no hubiese tenido claro que la reacción tiene con agua y esto puede pasar, yo lo hubiese dejado pasar, como lo dejaron pasar otros colegas, ¿ya? Y hubiese tenido problemas después en el momento con el paciente al lado. ¿Por qué no funciona esta cosa? ¿Ya? Por eso es importante entender estas cuestiones. Los materiales que ustedes manejan son ustedes los que están a cargo de todo. Entonces, si alguien le pone la cuestión al lado de una zona, o al lado de una ventana que siempre como que se escurre agua o hay una botella, qué sé yo, ustedes tienen que tener la preocupación de sacarlo de ahí, ¿ya? Ustedes definen dónde va su material, ¿vale? Es por eso que es importante este tipo de cosas, ¿ya? Después se les va a olvidar, ¿ya? Pero cuando tengan algún problema se van a acordar de mí, ¿ya? Y bueno, me ha pasado muchas veces. Entonces, deben conservarse el envase hermético, chicos, ¿ya? O la bolsa cerrada, o lo ponen en un envase con un tape, ¿cierto? Con tapa hermética, ¿ya? Pero la bolsa abierta así con un perrito encima no va a funcionar. Chicos, Valdivia es húmedo. Nosotros vivimos en una ciudad que es súper húmeda. Tenemos que preocuparnos de esas cosas, ¿vale? Las altas temperaturas deterioran el material. Valdivia no es un gran problema, a menos que lo guardemos al lado del calefactor, la estufa, lo que sea, aire acondicionado, lo que tengamos, ¿ya? Ojo con eso también. Y esto es lo que yo les decía, homogenizar antes de utilizar. Siempre agitar para que todos los elementos se mezclen y después lo pueden utilizar con seguro. El instrumental que vamos a necesitar para manipular: la cubeta, la taza de goma y la espátula de alginato, ¿ya? La cubeta, chicos, son varios tipos de cubetas, ¿ya? Hay cubetas completas de un arco completo, hay cubetas parciales de la mitad de un arco, ¿cierto? Hay cubetas de plástico, cubetas de metal, hay cubetas perforadas, cubetas sin perforar, ¿ya? Las que ustedes tienen y las que se les solicitó son estas. A esas cubetas les llamamos tipo Rimlock, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Porque hay una marca comercial que son las que la diseñaron originalmente y le pusieron de nombre Rimlock, ¿ya? Rimlock significa como bloqueo del borde, una cosa así. ¿Por qué? Porque tienen un alambre en todo el borde. Un alambrito. Ustedes digan a su casa, ¿saben? Sí, hay un alambre pegado, ¿ya? En todo el borde. Ese alambre sirve para retener el alginato, ¿ya? El alginato se retiene en ese alambre y por eso no se sale el alginato. Por eso al sacar la cubeta, el alginato no queda pegado en la boca del paciente, ¿ya? Otras cubetas tienen otros elementos de retención del alginato, como por ejemplo agujeros, hoyitos en toda su extensión. Hay unas que tienen así como barras, hoyos, para que el alginato pase y así se retenga, ¿vale? El problema cuando tienen agujeros, ¿ya? Es que la presión que aplicamos al tomar la impresión cambia, porque cada agujero disminuye la presión que estamos aplicando sobre el material. El material tiende a salir por el agujero y no se presiona hacia los dientes, ¿vale?
Lo mejor, chicos, es una cubeta sin perforaciones, como las que ustedes tienen. Las tipo Ringlock son las mejores. De metal, ¿por qué? Porque son más rígidas. ¿Ya? Las de plástico, hay plásticos más y menos rígidos, pero generalmente uno las presiona y parte de la presión que uno está aplicando se va por la deformación de la misma cubeta. ¿Ya? Así que las que se les solicitó son las mejores que hay en el mercado, las que debiesen usar. Estas igual sirven, igual funcionan, ¿ya? Pero lo mejor, las tipo Ringlock. ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, requisito de una buena cubeta, debe ser rígida, por eso metal, ¿ya? Si tiene que ser de plástico, y unos plásticos bien gruesos, bien rígidos que andan bien. Permitir la retención del material de impresión, o sea, tiene que tener o perforaciones o este alambre, ¿ya? Si no tiene ninguna de esas dos cosas, entonces va a tomar en la impresión, va a sacar la cubeta y sacar con la cubeta en la mano el paciente controla el alginato en la boca. Ser biocompatible, obvio, ¿ya? No, nada que tenga cortes o no sé, no se me ocurriría alguna cuestión no biocompatible. Permitir una adecuada presión homogénea en los tejidos, y es por eso que menos perforaciones mejor. O muchas perforaciones pequeñas, ¿ya? Pero hay unas que tienen unos espacios grandes y eso no son tan buenos. Y permitir un adecuado escurrimiento del material de impresión. ¿Cómo? Dándole espacio. O sea, el espacio que tiene que tener debe ser suficiente para que el material escurra, ¿ya? Y a ustedes varios les pasó que tenían la cubeta, aunque se la vendieran como XL, no era lo suficientemente amplia para permitir el escurrimiento del material, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos? Por eso uno tiene que tener distintos tamaños de cubeta y ir midiéndola, ¿ya? Uno la prueba en el paciente y ve si que corresponde al espacio, al tamaño. ¿Cómo vemos eso? Debiese haber un espacio de 3 a 5 milímetros libre entre la cubeta y el diente en toda su dimensión, al mismo tiempo, ¿ya? Porque esta cubeta yo la puedo tirar para allá, y acá me queda 0, pero ahí me quedan los 5 milímetros. Después le tiro para acá, y me queda 0 y me quedan los 5 milímetros, pero eso no sirve. Tiene que ser al centro y que haya el 3 a 5 en todos lados. ¿Ya? Así como yo determino si tengo que usar la XS, la S, la M, la L o la XL. ¿Ya? Así. Luego, chicos, taza de goma, espátula de alginato, ustedes ya la conocen. ¿Ya? Taza de goma, ¿por qué? Porque necesitamos doblar esta taza. ¿Ya? Y la espátula de goma de plástico, de alginato, también porque necesitamos que la espátula de alginato y la taza de goma presionen muy bien una con otra. Entonces se tienen que deformar una con la otra. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer la mezcla. Al hacer la mezcla tenemos que dosificar. La dosificación es fácil porque tienen que usar las cucharitas y los vasitos. ¿Ya? Si usan esa dosificación, la que corresponde, no van a tener problemas con la dosificación. ¿Ya? Entonces, aplicar lo que corresponde y listo. En términos generales usamos 2 medidas de alginato con 2 de agua para la arcada inferior y 3 de alginato con 3 de agua para la arcada superior. Obviamente puede variar si su paciente es gigantesco o es muy pequeño. ¿Ya? Ahí usted lo va a determinar. Si le ponemos mucha agua, el sol coloidal, la mezcla, ¿ya? Va a quedar demasiado fluida. Va a quedar tan fluida que al llevarlo a la boca va a fluir, va a caer, ¿ya? Y chicos, detrás de la boca tenemos la garganta, ¿ya? Y la garganta es la entrada, todo el sistema digestivo y respiratorio, ¿ya? Y ha pasado millones de veces donde un compañero, que el próximo semestre ustedes esto lo van a hacer entre ustedes, ¿ya? Entonces si le ponen demasiada agua, hacen la mezcla, les queda un líquido de alginato, están apurados, se lo llevan al compañero y esto cae para atrás, ¿ya? El compañero empieza a poner morado, empieza a arrancar, empieza a joderse, ¿ya? Chicos, después sacan la cuestión y sacan la impresión con toda una impresión de todo la garganta, está todo sí, pasa. Chicos, y la gente está bonita con esto, ¿ya? Porque la cosa lleva para atrás, el reflejo nauseoso y de repente, ¿ya? Chicos, el dentista que no le han vomitado todavía no se gradúa, ¿ya? Así que por eso es muy importante la consistencia, ¿ya? Hacer una buena consistencia. Por otro lado, si no le pongo tanta agua, si le pongo mucho, me preocupé por este show que hizo el profe en clase, le dije, le voy a poner menos agua. Me queda una cuestión demasiado rígida. Y yo la llevo a la boca y no se indenta, no entra en los dientes, quedan las puras cúspides de los dientes marcadas, ¿ya? Entonces, errores de dosificación suceden, ¿ya? Por eso uno tiene que ir haciendo la dosificación adecuada.
¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros en el laboratorio tenemos los vasitos, ¿ya? Pero esos vasitos no sobreviven en cuarto. En clínica se pierden. Se lo quedan ustedes mismos, ¿ya? Y después te va a tomar su impresión y busca los vasitos y no hay. No hay ni cuchara ni vasito. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a decir el profe? Ah, el ojo nomás. Y para eso tiene que recordar todo lo que hizo en segundo, para recordar cómo es más o menos la cantidad y la consistencia que usted tiene que lograr. Y lo hace el ojo, y si ve y dice, no, esta consistencia es demasiado dura, lo bota al tiro, no le hace pasar a su paciente el estrés que tiene que ver con esto, de tomar la impresión, de hacerla de nuevo. No, bótela hasta que salga una consistencia que usted le parezca adecuada, ¿ya? Y ahí lo lleva al paciente, ¿ya? Pero para eso tienen que haber aprendido en segundo todo lo que necesitan aprender. Chicos, la temperatura del agua también afecta, ¿ya? Toda reacción química con temperatura, con calor, se acelera, ¿ya? Y con baja temperatura, le bajamos la temperatura, se hace más lenta. Y el agua en Valdivia en general está fría, ¿ya? Así que tengan ojo con eso. Bueno, ahí está el tema de las cucharitas, que lamentablemente... Ah, sí. Cuando teníamos que hacer clases en verano, en pandemia, ahí cambió todo. En el verano había otra temperatura, entonces, inclinato y fraccionado distinto. Y generalmente en verano no tienen clases, pero en pandemia se tuviera. La mezcla, chicos. Objetivo de la mezcla, primero, es mojar todo el polvo. No tiene que quedar polvo sin agua. Todo tiene que estar mezclado, ¿ya? Y luego es generar una capa lo más suave y lisa posible, sin burbuja y sin grumo, ¿ya? Ahí le puse una foto, chicos, se pasa la espátula y miren lo lisa que queda, ¿ya? Hermoso. Ningún grumo, ninguna burbuja, así. Eso es lo que tienen que hacer. Se pasa y hace que se reflejan, ahí lo llevan a la cubeta, ¿ya? Esto lo tienen que tener en su cabeza, grabado, en piedra, para siempre. Porque aunque pueden pasar 2 años y no hacer un alquinato, yo no tienen que hacer un alquinato, pero que efectivamente como 2 años. Pero de repente quizás mañana me toca hacer toma impresión de alquinato, nunca sabe, ¿ya? Y tengo que estar ahí, no saben hacer, ¿ya? Digo, 2 años que no lo he hecho en clínica, pero lo hago con ustedes siempre, así que obviamente tengo se amasa, chicos, 30-60 segundos amasando, es poquito rato. Entonces, un minuto no es tanto, es poco. Y ya se dieron cuenta, a muchos se les gelificó la cuestión ahí con la espátula en la mano, ¿ya? Y se lleva a la cubeta. Se lleva a la cubeta, chicos, y luego al paciente. La técnica de impresión al paciente la van a ver en simulación 1 el próximo semestre, porque ahí van a tomar impresión a algunos de ustedes, ¿ya? Y le van a hacer pasar todo esto de la caja de ¿ya? Es súper importante que el dentista sufra estas cosas para saber cómo se siente, ¿ya? Cuando lo llevan a la cubeta, chicos, lo llevan a la cubeta, traten de que la superficie del alquinato sea lo más lisa posible, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay hartas cositas como eso, todo eso pueden ser burbujas que se quedan en la impresión, ¿ya? Y esto no se lo dije en el paso práctico, pero es que, ¿ya? Que se mojan el dedito, ¿ya? Y le pasan el dedito encima y hace que la superficie del alquinato quede muy lisa, ¿ya? Y así toman la impresión y hay menos posibilidad de que tenga burbuja. Se los digo ahora, no se los dije en ese momento, pero es para que ahora sepan cómo resolver los problemas que tuvieron. Luego, chicos, el vaciado. El alginato, y esto grábense siempre, el alginato está ligado directamente con el vaciado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hace en el mismo momento, no podemos esperar. Si usted hace un alginato, tiene que tener al tiro, tengo que hacer el yeso, tengo que hacer el vaciado, ¿ya? No puede esperar más de 1 hora. Y el vaciado ya lo saben, tienen que lavar la impresión, desinfectarla, ¿cierto? Dejarla seca, ¿ya? Y preparar el yeso, que lo vamos a ver en la clase de yeso. Preparar el vaciado como ya lo hicieron. Y finalmente van a terminar ahí con su modelo de yeso. Ojalá tan perfecto como es. ¿El habitador? Sí hay, pero está en la sala, una sala que se llama sala de yeso, ¿ya? Y está en el 3er piso del centro de salud. Creo que a 1 o 2 grupos del paso práctico tuve la posibilidad de llevarlos, a enseñarlos en la recortadora y conocer la sala de yeso.
pero no pude hacerlo con todos los grupos, no todos los tutores lo pudieron hacer, ¿ya? Voy a ver si que más adelante tenemos algún momento para mandarlos a todos para que conozcan la sala, ¿ya? Y ahora la sala chica, ¿ya? Antes tenía una sala de yeso gigantesca donde podíamos hacer todo, ahora no, así como un tercio de la sala. Chicos, ahí tengo un video de cómo se prepara el final, la cuestión, que no lo vamos a ver porque ya lo hicieron, lo pueden ver de todas formas. Y ese creo que se los mandé o ya lo tenían acceso a eso. Esta tablita, chicos, es lo más importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en las siguientes semanas otros materiales de impresión, ¿ya? Y como hay muchos materiales de impresión, ustedes van a tener que elegir qué material de impresión usar en ti. Van a estar ahí, que saben que tienen que tomar una impresión, pero van a tener otros materiales de impresión a su disposición, ¿ya? Por lo menos 3 materiales de impresión distintos en clínica, en cuarto, van a tener, y tienen que decidir qué material usar. Para facilitarles esa elección, ¿ya? Yo les hice esta tablita. Esta tablita que la vamos a ir completando en la medida que vamos conociendo otros materiales de impresión, ¿ya? Por ahora esta tabla solamente tiene los datos del alquiler, ¿ya? ¿Y cuáles son los puntos en los cuales vamos a comparar estos materiales? Primero, estabilidad dimensional. ¿Cómo es la estabilidad dimensional del alquilato? Mala, deficiente. ¿Por qué? Por 2 procesos que se llaman cinéresis e inhibición, ¿cierto? Y sabemos que más allá de una hora ya no podemos tener la confianza de que el alquinato tenga las dimensiones adecuadas, ¿cierto? Así que, siendo que solo podemos esperar una hora, es deficiente. Tiempo de vaciado, casi inmediatamente, ¿ya? Máximo una hora. Si no está tablita, muchas veces la pueden solemnemente, tienen que comentarlo, ¿ya? Con esta misma información. Pero la tablita va a estar, en la última clase de materia digital va a estar completa, la de materia de impresión, va a estar completa, que la conozcan y va a ser fácil, ¿ya? Casi inmediatamente, voy a poner máximo una hora, está bien, ¿ya? Pero se hace casi inmediatamente. ¿Por qué casi? Porque uno no está ahí sobre el paciente echándole el hielo, o sea, uno despide al paciente, unos minutos. Chicos, silencio, por favor. Reproducción de detalle. Importante, porque para eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Reproducción, ¿qué tanto detalle podemos reproducir? Regular. Chicos, no quiere decir que sea mala. Tiene una muy buena reproducción de detalle. ¿Cuál es el tema? Es que hay otros materiales que tienen mejor reproducción de detalle, ¿ya? Entonces por eso no le ponemos mala reproducción de detalle. Tiene regular, ¿ya? Es buena reproducción de detalle, pero tenemos otras que son mejores. Así que, dentro de la comparativa, regular, normal. Resistencia al desgarro, baja. ¿A cuántos de ustedes les pasó que al sacar el alginato de su arcada quedó un pedazo de alginato entre medio de los dientes? Lo cual hizo que los dientes quedaran fusionados en su modelo de yeso, ¿cierto? Eso es porque el alginato tiene una baja resistencia al desgarro. El alginato tiene que salir de la tronera, ¿cierto? ¿Ya? Pero como hay una resistencia, uno lo tira, el alginato tiende a rasgarse y romperse y queda ahí metido entre medio de los dientes, ¿ya? Entonces, no es tan buen material para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Si yo necesito tener mucha información de la forma de los dientes, ¿cierto? Y las troneras y todo eso, no es un buen material porque se va a rasgar en esa zona, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por eso a los que les pasaba me decían todos preocupados porque eso me rompió, yo, sí, se rompe. Es un material, no habíamos tenido una clase, entonces no le podía dar más información, pero es un material con baja resistencia al desgarro, ¿ya? Entonces sabemos que eso va a pasar, ¿ok? Entonces lo usamos en momentos en que no es tan importante, ¿se entiende? Tiempo de trabajo corto, yo creo que todos experimentaron esa situación, ¿cierto? A todos se les gelificó antes de llevarlo al diente, a todos, ahora todos tienen la experiencia como para decirme, sí, es cuarto, ¿ya? Facilidad de uso es relativo porque tiene una alta sensibilidad a la técnica. ¿Qué significa eso? Significa que un pequeño error en la técnica se representa notoriamente, ¿ya? Y a varios les pasó que le pusieron, chicos, un gramo más de agua y la cosa les quedó muy fluida, ¿ya? O se demoraron 15 segundos más en espatular y ya se les gelificó, ¿ya? Entonces, esos detallitos, como tan poquito detalle y que en verdad genera un efecto en mi resultado final, significa que tiene una alta sensibilidad a la técnica, ¿ya? Es por eso que la técnica, nosotros los dentistas somos un nivel de técnica altísimo, o sea, teníamos que hacer técnicas muy bien, al detalle, perfecto, porque los materiales que utilizamos son de alta sensibilidad a la técnica, ¿ya? Y es por eso que insistimos con esto,
Y ahí por eso ustedes van entendiendo después a la larga de que el alginato no es tan simple como llegar y mezclarlo. Hay que mezclarlo bien, adecuadamente, porque si no, no. ¿Vale? Y así otros materiales también. Y el costo, bajo. Y esa es la razón por la cual, a pesar de todos los problemas del alginato, seguimos usándolo y harto. Porque es tremendamente barato, ¿ya? Y ustedes lo van a ver, como ya se lo mencioné, el cuarto van a tomar 15 impresiones, ¿ya? De su paciente. Y chicos, esas 15 impresiones en silicona, que es otro material de impresión, es una millonada, ¿ya? Pero el alginato son 5 lucas, ¿ya? Entonces, por eso que lo utilizamos para situaciones donde no necesitamos tanta reproducción de detalles, ¿cierto? Y es rapidito, barato, ¿ya? Por eso lo usamos tanto, ¿ya? ¿Tienen, chicos, alguna duda con esto? ¿No? ¿Todo claro? Bien, chicos, esa fue la clase, ¿ya? Alcanzamos a hacer muchas cosas hoy. Este es el resultado de aprendizaje, bla, bla, bla. Chicos, último detallito. ¿Quién es el o la delegado o delegale? ¿Dos? Ok, ya. Necesito que me manden un correo, ¿ya? Diciéndome delegados reportándose listos para la lección, ¿ya? Porque la próxima clase es 1 de mayo, ¿cierto? Todo fue. ¿Ya? Pero hay una clase programada para ese día. Hay que hacer esa clase en otro lugar, ¿ya? Así que yo voy a contactarme con los delegados, ¿ya? Para ver la hora. Tenemos que coincidir mi disponibilidad con la de ustedes, ¿ya? Si nada funciona, será un sábado.